martes, Guayaquil ha sido la sede de la Asamblea de Gobernadores del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Cita que ha dado como resultado importantes logros, entre ellos la asignación en créditos por más de 900 millones de dólares que van a servir sin lugar a dudas para reactivar la economía del país. Uno de los convocados a este encuentro es el doctor Iván Granda. Él, obviamente, en su calidad de secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, es nuestro invitado de hoy. Qué gusto que nos acompañe, Iván. Buenos días y bienvenido. Luisa, un placer estar acá y venir por primera vez a RTS. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes y con la ciudadanía. Ecuador ha visto con beneplácito aquello que hasta hace 2 años parecía impensable, el hecho de poder ver cristalizado el apoyo y la confianza de los organismos multilaterales con desembolsos tan importantes como este que van a servir para reactivar la economía. La pregunta es, ¿habría sido posible esto sin la acción decidida del gobierno para combatir la corrupción? Bueno, me parece que además plantea un escenario mayor. Es como Lenín Moreno transformó el país, como el presidente ha establecido condiciones en las cuales los ojos de las acciones y de los multilaterales y de las organizaciones internacionales le pudieron tener confianza en el Ecuador. Hacer esta asamblea con los 48 directores a nivel mundial en Guayaquil es sin duda emblemático, anecdótico e importante para la confianza que la comunidad internacional tiene en el Ecuador. Nosotros teníamos un carro que iba hacia Venezuela y ese carro se pudo enrumbar gracias a la voluntad política del presidente Lenín Moreno, de una institucionalidad, del Consejo de Participación Ciudadana, de una acción honesta frente a la lucha en contra de la corrupción y sobre todo medidas que se han ido tomando en función de los intereses de los ciudadanos y los ecuatorianos. Recuperar la confianza es clave y sin duda ahí el papel o el rol que juega la Secretaría Anticorrupción es vital. De lo contrario, nadie vendría a invertir y a desembolsar importantes sumas de dinero que ya el presidente adelantó, van a servir para vivienda, van a servir para el tema social, etcétera. Ahora, yo quisiera saber, y un poco haciendo un balance de lo que ha sido la gestión de la Secretaría Anticorrupción. Caso Odebrecht, resultados concretos, se han recuperado 13.5 millones. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Cuándo lo vamos a recuperar y de cuánto estamos hablando? Bueno, son 18.5 millones de dólares que se han podido recuperar, están siendo subastados en una acción conjunta con la Procuraduría General del Estado y Petroecuador, 5 millones de dólares más que representan el caso Petroecuador, donde estaba vinculado el señor Carlos Pareja Llanuselli y el señor Juan y Javier Vaquerizo. Para nosotros es muy importante decir esto, nunca se ha recuperado un solo dólar. Son 13.5 millones del caso Telconet Topic Glass Rivera, y en este caso 5 más del caso Petroecuador. Se tienen ubicados 30 millones de dólares en un país y 5 millones en otro, pero ¿qué requiere el Estado para poder recuperar? Son sentencias ejecutoriadas. Por eso hemos exhortado siempre a los jueces, a los fiscales, a hacer un trabajo arduo, complicado, difícil, pero que exista celeridad, porque solo las sentencias ejecutoriadas nos permiten ir a otros países y plantear repatriación de recursos. De igual forma, le hemos solicitado y hemos exhortado y venimos trabajando con la Asamblea Nacional por tener una ley de extinción de dominio, una ley de recuperación de activos y reformas en el Código Integral Penal que nos permitan hacer más fácil un combate a la corrupción. No nos olvidemos que la impunidad lo que genera es un debilitamiento de la democracia, pero por sobre todo lesiona la confianza de la ciudadanía y de la sociedad. Hablemos de valores totales. Aquello, si bien es cierto, es un aporte y un primer paso importante, no lo es todo. ¿Cuánto se estima habría en materia de sobornos y de otros actos de corrupción que entiendo son materia de primer orden para la Secretaría Anticorrupción? Bueno, tú planteas una cosa importante, Luisa, que es, efectivamente, es poca plata frente a todo lo que se robaron. Hoy, la semana pasada, en función de un proceso importante, hemos convocado a Odebrecht para que le repare al Estado. La primera forma de reparar es el derecho a la verdad, establecer cómo se dieron acuerdos colusorios. Y en ese sentido estamos en esta marcha. La próxima semana nos reunimos con Odebrecht, ahí existirá un proceso de recuperación de activos
confiando en la capacidad que podamos tener como comisión negociadora de la reparación, junto con el Contralor, con el Procurador General del Estado que lleva la vocería y con la Fiscal General. En ese sentido, por ejemplo, en el Perú hubo un proceso de sobornos por 31 millones de dólares y el Perú está recuperando 182 millones de dólares. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, solo por haber pasado por el sistema financiero estos recursos, pagaron 93 millones de dólares. No me quiero adelantar. Las cifras de organismos multilaterales hablan de 35 mil millones, otras de 70 mil millones. Nosotros lo que estamos planteando es una acción en donde cada día establecemos acciones en donde sentamos a quienes estuvieron vinculados a sus casos de corrupción, en este caso Odebrecht, pero los vamos a sentar a todos, no solo a las empresas nacionales, internacionales brasileñas como OAS o Andrade Gutiérrez. También nos parece importante que podamos sentar a empresas nacionales que estuvieron vinculados a casos de corrupción en materia de defraudación tributaria, por ejemplo, o a las mismas empresas chinas que tuvieron que ver con la corrupción en el país. Usted tocó el tema de Perú, Iván, y yo me pregunto, ¿qué ha pasado con el tema del señor Ramiro González? ¿Vamos finalmente a poder extraditarlo? Él también tiene un juicio instaurado desde acá del Ecuador que pedía su extradición, pero parece que el tráfico de influencias, no sé, pareciera que también es al alto nivel en la justicia peruana, ¿o no? ¿Vamos a tenerlo de vuelta en el Ecuador para que responda por los delitos de los que se le acusa? Aquí quiero ser profundamente prudente. ¿Por qué? Porque si yo me pronuncio en contra del señor Ramiro González, lo que va a ocurrir es que me van a decir que estoy politizando el caso. Y eso va a significar que esa alegación de él haga que la extradición se la rompa. Aquí hay que entender, por ejemplo, las alertas rojas de Interpol están, su responsabilidad son de la Corte Nacional de Justicia, de la presidenta de la Corte Nacional. Y en el caso de las extradiciones, es un trabajo que lo hace y que lo sustenta también la Corte Nacional. Nosotros confiamos en lo que la Corte haga. Se han establecido 2 procesos en donde se ha ratificado la extradición de Ramiro González. Esperemos en los próximos días que la justicia peruana comprenda que no es un caso sencillo, es un caso de corrupción importante, pero es, como digo, la Corte Nacional de Justicia la que tendrá que establecer condiciones para sustentar dicha extradición. Si es que yo me pronuncio, si es que yo digo qué es lo que no sería ocurre en lo el prudente caso, de momento. no sería lo prudente. Bien. En función de que yo represento al Ejecutivo. Y aquí en este país se fundó ya la reinstitucionalización del país, la independencia de poderes, gracias a un presidente que respeta a los distintos espacios del poder. Pero ¿a qué costo político? Le pregunto esto porque recientes encuestas dicen que el presidente Moreno habría descendido en su popularidad. Aquello no importa cuando está de por medio recuperar la reinstitucionalidad del país, aún con ajustes que puedan afectar o lesionar determinados intereses. El costo político no está vinculado a la toma de decisiones. Nosotros tenemos un presidente, el presidente Lenín Moreno es un hombre valiente que toma las decisiones en función de los intereses de la sociedad. Antes se tomaban en función de las encuestas, a través de acciones populistas, a través de acciones deliberadas de irrespeto a la institucionalidad, a la democracia, a la libertad de expresión. Y en este caso el presidente Moreno está haciendo lo que tiene que hacer, es vincular que existan organismos internacionales que nos vengan, nos presten 927 millones de dólares a costos bajos de interés a 20 años y en donde se recupera la institucionalidad del país. Entonces, desde esa perspectiva, esas encuestas me parece que no reflejan lo que el presidente Lenín Moreno en realidad tiene cada vez que visita una ciudad, un pueblo, una comunidad, una escuela. Nosotros hemos hecho grandes cosas como gobierno, tendremos muchísimos errores, por supuesto, pero lo hacemos con buena fe, con voluntad y sobre todo con manos absolutamente transparentes. Iván, usted ha dicho algo que es muy importante y yo debo reconocerlo como comunicadora. Definitivamente el país es otro a raíz de la presidencia del presidente Lenín Moreno en materia de libertad de expresión. Los comunicadores podemos preguntar con frontalidad en el marco del más absoluto respeto y sus funcionarios, como usted, se han caracterizado por responder a todas las preguntas. Y en ese contexto, yo quiero permitirme, de la manera más respetuosa, referirme a la carta dirigida por la asambleísta Lourdes Cuesta al Contralor del Estado. En la misma señala que usted habría hecho uso de helicópteros o aeronaves de la Policía Nacional para temas particulares. ¿Tienen fundamento estas aseveraciones de la asambleísta Cuesta o son falsas estas aseveraciones? De ninguna manera.
nosotros toda crítica la respondemos y establecemos que es un homenaje. En ese sentido, esto es falso. Nosotros estuvimos presentes en la visita del presidente Juan Guaidó. El día sábado que teníamos un plan familiar, nos vinculábamos a irnos a Esmeraldas porque eran las vacaciones de feriado de carnaval. Feriado de carnaval. Nosotros lo que hicimos fue básicamente a una orden del señor presidente de la República ir a Salinas. Ahí hicimos un encuentro con medios de comunicación, RTS estuvo presente. Así es. Y periodistas importantes y políticos importantes de la ciudad de Guayaquil y Quito fueron hacia Salinas. Ahí tuvimos una reunión de apoyo al presidente Guaidó y en ese marco nosotros siempre nos corresponde establecer una forma de trabajo. Nosotros estábamos trabajando. No era de turismo, ni era de paseo, ni de vacaciones. Eso son lo que dicen las redes sociales correístas y quienes solapadamente establecen procesos en donde están vinculados al proceso correísta. Yo no entiendo la actitud de la asambleísta Cuesta, además de eso se mete con temas personales. Me parece increíble que existan estas bajezas. Nosotros actuamos con honestidad. En este sentido, María Paula Romo y yo hemos hecho las cosas que están vinculadas a combatir un tipo de crimen, el crimen organizado, lo hace María Paula. Y yo hago un combate a la corrupción y a un crimen que es distinto a los de cuello blanco, a los que estuvimos acostumbrados durante 10 años. En ese sentido, como te decía, existen los reportes. El día jueves o viernes de esa semana, yo regresaba de Brasil en función de una visita y de información que trajimos sobre el caso OAS, Baba Carrizal Chone, en donde pusimos la semana siguiente una denuncia penal. El sábado estuvimos con absoluta claridad en la ciudad de Salinas, en el encuentro con el presidente Guaidó. Nos queda claro que fue por trabajo en todo caso. Fue por trabajo. Y aquello deja sin efecto los argumentos de la señora Cuesta. Sí, pero además de eso, me parece que cómo actúa y con qué voluntad actúa María Paula. María Paula ha planteado que la Contraloría haga su trabajo. Nosotros mismos hemos presentado que se hagan los exámenes. Se acabó el tiempo en donde las avionetas, los aviones, se iban a paraísos fiscales solo con tripulantes, en donde se llevaban maletas de dinero, lo que les está costando y lo que no van a poder es encontrar absolutamente nada de acciones de corrupción en gente de este gobierno, porque nosotros tenemos una voluntad de servicio, de honestidad, tenemos las manos limpias y sobre todo le respondemos a nuestros hijos y nos reconocemos siempre en el espejo, porque es esa la forma en donde transmitimos la posibilidad de generar condiciones de seguridad a un pueblo que les robaron y les saquearon casi todo. Le agradecemos su presencia esta mañana, sepa que siempre es bienvenido y esperamos volver a contar con usted para seguir tratando temas de coyuntura nacional. Sin duda, aquí estaré siempre. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Iván Granda en su calidad de secretario anticorrupción de la presidencia. Momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.